Buenos días, mi nombre es Gerardo Alcázar Bravo. Estudio actualmente en el Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Actualmente estoy cursando el quinto semestre en el grupo Y. Este trabajo es para la materia de Estadística Inferencial con el maestro Juan Morales. Bien, el tema que se estará tocando en este trabajo es sobre los ejercicios de la unidad 1, que es de inferencia a partir de dos muestras. Muy bien. Dice, inferencia a partir de dos muestras. En el campo de la estadística se denominan parámetros a todas aquellas medidas que expresan algunas características generales de una población, tales como la medida de los valores que toman una variable en todos los individuos de la población, la varianza de estos valores, el percentil késimo, la proporción de individuos que poseen determinadas características. Para todos esos ejemplos de parámetros, el valor suele ser desconocido, porque para su cálculo sería necesario observar a la totalidad de los individuos que componen la población, algo imposible en la mayoría de las situaciones. A lo sumo, se podría observar un grupo o más o menos grande de individuos de esta población, o sea, una muestra. Muy bien. Dice, objetivo, someter a pruebas una afirmación acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones de la población o poblacionales. Bien, en el primer tema, que es de inferencia a partir de dos muestras, inferencia a partir de dos proporciones, tenemos de entrada un ejercicio que dice, las bolsas de aire salvan vidas. La siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria, siempre de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos de la Who Wants Airbags de Meyers and Feeney, Chains, volumen 18, número 2. Utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba de afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor que el caso de automóviles equipados con bolsas de aire. Muy bien, aquí nos está mostrando lo que es una tabla en la que nos dice la cantidad de muertes ocupantes en un carro con bolsas de aire y en un carro sin bolsas de aire. Y en la parte de abajo nos dice el número total de los ocupantes que iban o de la muestra que se obtuvo esta tabla, que nos dice que de un total de 11.541 ocupantes en carros con bolsas de aire, en un accidente 41 murieron, mientras que en un total de 9.853 autos que no contaban con la bolsa de aire y estuvieron involucrados en un accidente, murieron 52. Aquí en esta diapositiva muestro las tablas de cómo queda el resultado final. A continuación estaremos pasando al programa de Minitab para resolver este ejercicio paso a paso. Bien, aquí yo ya tengo, ya pasé lo que es los datos de la tabla. Los pasé al programa de Minitab para poder resolver este ejercicio. Bien, para poder resolverlo, primero tenemos que darle aquí en estadística, estadísticas básicas y dos proporciones, que dice que determina si las proporciones de la muestra de un evento para dos grupos diferentes difieren significativamente. Bien, esta parte, en el primer recuadro, estaremos seleccionando la parte que dice datos resumidos. En el número de eventos, estaremos pasando lo que viene en la tabla. El número de eventos le pondremos 41. Y en el número de ensayos de la muestra 1 estaremos poniendo las 11.541 número de ocupantes que había. En la muestra 2 pasaremos a poner lo que es las 52 muertes que hubo. Y en la recuadro de abajo la cantidad de muestras, que son 9.853. Muy bien. El ejercicio nos dice que utilicemos un nivel de significancia del 0.5
para someter a una prueba de afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor que el caso de automóviles equipados con bolsa de aire. Le damos aquí en opciones. Aquí por default nos da el nivel de confianza del 5%. Como nos pide un nivel de significancia del 0.5, eso quiere decir que a 1 le vamos a restar el 0.5, que nos va a dar el nivel de confianza, que es 0.95, o el 95%, que es lo que nos muestra aquí. Muy bien, el ejercicio nos pide también que afirmemos que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de automóviles equipados con bolsas de aire. ¿Qué quiere decir? Que vamos a afirmar si la cantidad de muertes de autos con bolsas de aire es menor que la que no tiene, es menor que la que tiene bolsas de aire. Es decir, que mueren menos personas en carros con bolsas de aire que en carros que no cuentan con bolsas de aire. Bien, para eso le estaríamos dando, donde dice hipótesis alterna, en diferencia menor a la diferencia hipotética. Quiere decir que la diferencia de las bolsas con aire, las bolsas de los carros con bolsas de aire es menor que la diferencia de carros sin bolsas de aire. En este también tendríamos dos hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos dice que estos dos resultados son iguales o tienen una semejanza entre ellos. Mientras tanto que nuestra hipótesis alterna nos dice que hay una diferencia, ya sea mayor o menor en cualquiera de los dos. En el método de pruebas estaremos utilizando el que dice el cálculo agrupado de proporción. Bien, le damos a aceptar y aceptar. Nos lanza este recuadro, en el cual nos pone el método, que es la diferencia de P1 menos P2, la estadística descriptiva en los que nos dice las muestras, que es la muestra 1 y la muestra 2, el número de datos, que en este caso en la muestra 1 nos dice que es de 11.541, mientras que la muestra 2 nos dice que es de 9.853. Y el evento o la cantidad de eventos, que en el caso de la muestra 1 es de 41 y en el caso de la muestra 2 es de 52. Y nuestra muestra P, que nos dice que es del 0.003553 o del 0.35%, mientras que la muestra 2 nos dice que es del 0.005278, que es decir, que es un 0.52%. La estimación de diferencia nos da la diferencia, que es de menos 0.017,250, y el límite superior de 95%, que es el nivel de confianza que estamos asignando a este ejercicio, para la diferencia, que es del 0.000218. Al final nos da la prueba, que es la hipótesis nula. Como decía, dice que restando la muestra 1 de la muestra 2 nos da igual a 0, que quiere decir que las muestras son iguales o el resultado es igual. Mientras que la hipótesis alterna nos dice que la muestra 1 menos la muestra 2 es menor a 0 o son diferentes, tienen una diferencia ambos datos. En este caso, el valor aproximado normal, valor de Z es de menos 1.91 y el valor de P es de 0.028. En el caso de este ejercicio nos pide que utilicemos un nivel de significancia de 0.05. En los ejercicios, si el valor de confianza o el valor de P que nos dé es menor al valor del nivel de significancia, quiere decir que en este caso la hipótesis nula se rechaza, debido a que no hay datos suficientes para corroborar o afirmar que ambos datos son iguales o que presentan la misma cantidad de información. Por ende, nuestra hipótesis alterna es aprobada y nos quiere decir que en este caso hay
hay una menor cantidad de muertes en autos que usan bolsas de aire que en autos que no usan la bolsa de aire. Y también, viendo la tabla, podemos deducir de alguna manera esto, debido a que la cantidad de datos que se tomaron de ambos, en el caso de los de bolsas sin aire, de carros sin bolsas de aire, es menor y tiene mayor cantidad de muertes. Y mediante este método de estadísticas podemos comprobar esa información. De ahí vamos a sacar el intervalo de diferencia de estos dos datos. Que eso lo sacaríamos entrando en estadísticas, estadística básica, dos porciones. Aquí tenemos los datos que acabamos de poner de la tabla. Le damos en opciones. Y aquí en hipótesis alterna, en vez de poner la diferencia hipotética, estaríamos poniendo que son diferentes, para que nos dé el intervalo de diferencia. Le damos a aceptar y aceptar. Muy bien. Aquí nos muestra una tabla muy similar a la que nos dio aquí. Solo que aquí cambia el valor de P. Este valor de P no lo vamos a utilizar, porque en sí lo que el ejercicio nos pedía era confirmar que el valor de la muestra 1 era menor que el valor de la muestra 2. Y lo confirmamos en el primero. En este caso solo ocupamos el valor el límite intervalo de interferencia, que es este, que del 95% de la diferencia, que tiene que ver con el 0.5% de significancia que le agregamos. Nos dice que este valor, si lo graficamos, se encuentra entre un 0.003521 y un 0.00071. Con esto, como dije, nos demuestra que para la respuesta de este ejercicio, nos dice que sí, que nuestra hipótesis alterna es correcta, debido a que hay una menor cantidad de muertes en la muestra 1 que en la muestra 2. Lo digo, aquí están las tablas que salieron ahorita en Minitab con la respuesta para dar la respuesta a esta tabla. Pasamos al siguiente ejercicio, que dice: moralidad y matrimonio. Una encuesta del Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. De las 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo de que es inmoralmente correcto esto, con la afirmación. De los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con la afirmación. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de hombres que está de acuerdo. Para saber una diferencia en la forma de los hombres y en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. Muy bien. Luego, en la siguiente diapositiva yo tendría la tabla ya realizada. Ahorita estaremos resolviendo nuevamente el Minitab de lo que nos da el valor. Bien, este ejercicio nos está pidiendo que utilicemos el 0.05 de nivel de significancia para someter una prueba de afirmación, que dice que las mujeres difieren del porcentaje de los hombres en el pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que son diferentes, que hay una diferencia en ambos, de que el nivel de porcentaje de las mujeres que piensan que es incorrecto es diferente al nivel de porcentaje de los hombres que piensan que es incorrecto. Muy bien, estaríamos pasando al programa de Minitab. Tengo ya los datos colocados, donde nos dicen las mujeres que estuvieron de acuerdo, que son 347, y los hombres que estuvieron de acuerdo, que son 305, y el total de encuestados, que es de mujeres 386, y de hombres, que es de 359. Para resolver estaríamos dándole aquí en estadística básica, dos porciones, y colocaríamos los datos de la tabla, que son 347
El número de ensayos son 386. En el caso de los hombres son 305 y 359. Bien, de ahí pasaremos aquí en opciones, donde dice que es un nivel de significancia del 0.05, que es decir, que nos da un nivel de confianza del 95%. Y en esta parte, en la hipótesis alterna, estaremos usando la diferencia diferente a la diferencia hipotética. Vamos a aceptar y aceptar. Bien. ¿Qué nos dice nuestra muestra? Nos muestra 1, 386 eventos, número de datos y 347 eventos. En la muestra 2, que es la de los hombres, son 359 con 305 eventos. ¿Qué nos dice? En la muestra P nos dice que el 0.898964 o el 89.89% de las mujeres piensan que es incorrecto, mientras que el punto 0.849582, es decir, el 84.95% de los hombres piensan que es incorrecto. Desde este punto estamos notando de que hay una diferencia entre los datos, que es decir, que hay una cierta separación. Y aquí tenemos la estimación de la diferencia con el intervalo de diferencia del punto. Y lo que vamos a ocupar aquí es lo de la prueba, donde dice que la hipótesis nula, que es P1 menos P2 es igual a 0, que significa que son iguales, los datos son iguales. Y la hipótesis alterna, que es P1 menos P2, que dice que hay una diferencia, ya sea mayor o ya sea menor. En este caso, aproximación normal nos da que el valor de Z es de 2.4, mientras que el valor de P es de 0.042. Y la exacta de Fisher nos dice que el punto de P es de 0.046. Basándonos en el punto del valor de P, estamos dándonos cuenta que es menor al valor de significancia, que es de 0.05 que nos pide el ejercicio. Y al ser menor, eso significa que la hipótesis nula se rechaza al no tener los datos suficientes para corroborar de que los datos son semejantes o los datos obtenidos son iguales. Por ende, aquí nos dice que nuestra hipótesis alterna se confirma al decir de que sí, parece haber una diferencia en la forma de pensar de los hombres y las mujeres en este tema, debido a que mayormente las mujeres piensan que es incorrecto y una minoría no tan grande, la diferencia no es tan grande entre el pensamiento de las mujeres y los hombres, pero hay una menor cantidad de hombres que piensan que esto es moralmente incorrecto. Muy bien, esto sería por este tema. Pasaríamos al siguiente. Dice, inferencia a partir de dos muestras. Inferencia acerca de dos media muestras independientes. Definición. Dos muestras independientes son los valores muestrales seleccionados de una población. No están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Dos muestras son dependientes si los valores muestran estar pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto, por ejemplo, datos de antes y después, o así, cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Muy bien, estaremos pasando al primer ejercicio de este tema, que es el ejercicio de ejemplo, que dice, ejemplo, ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Un encabezado del USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que hombres y mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio, según datos del Are Women Really More Talked Than Men? De Mill et al. Science, volumen 317, números 5834. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día
considerando la media. Parece haber una diferencia. Construye un intervalo de confianza para la diferencia. Muy bien. En este ejercicio nos pide un poquito más de datos. Nos muestra la tabla que dice número de palabras pronunciadas en un día. Donde en hombres el número de pruebas es de 186. Hombres encuestados. Teniendo una media de 15.668.5 palabras. Con una desviación estándar del 8.632.5 palabras. Mientras tanto que en las mujeres encuestadas fueron 210, con una media de 16.215 y una desviación estándar de 7.301.2. En esta se está mostrando la tabla que se realizó para resolver este ejercicio. Ahorita lo estaremos resolviendo en el Minitab. Bien, pasamos a Minitab. Vamos al ejercicio 2. Tenemos ya los datos, ya pasé los datos de las tablas, donde dice hombres, mujeres, la cantidad, la media y la desviación estándar de cada uno de ellos. En este estaremos dándole aquí en estadística, estadísticas básicas, en muestra T de dos muestras, que sirve para determinar si la medida de dos grupos difieren significativamente. Vemos aquí. Aquí estaríamos poniendo ya lo que es, le daríamos aquí en datos resumidos, nuevamente. En la muestra 1, el tamaño de la muestra es de 186 hombres, con una media de muestra que es de 15.668.5, con una desviación estándar de 8.632.5. Y en el caso de las mujeres son 210 mujeres, con 16.215 palabras, con una desviación estándar de 7.000 de 7.301.2. Aquí el ejercicio nos dice, lo que nos pide es someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media. Ok. Aquí, si nos damos cuenta, está tomando la media, que esa diferencia es igual a la media de la muestra 1 menos la media de la muestra 2, con un nivel de confianza del 95%. Y aquí le estaremos diciendo que son iguales. Y el nivel de diferencia tiene una diferencia a esta. Le damos en aceptar. Aceptar. Ok. Nos da los datos de las medias, las muestras, la cantidad de muestras, la media de palabras, la desviación estándar y el error estándar de la media. En el caso de la muestra 1 es de 633 y en el caso de la muestra 2 es de 504. Abajo nos da la estimación de diferencia, que la diferencia es de menos 577 y el IC del 95 para la diferencia es el intervalo de confianza es de menos 2167 a 1014. 1014. Muy bien. En el caso de esta, creo que metí un valor mal. Vamos a...
Bien, no sé por qué en este me valió aquí el valor de P, pero anteriormente me ha dado el valor de P, que es de 0.05. Pero basándonos desde aquí, muy bien, ya vi cuál es el error. Aquí en los datos, aquí le puse 16.245 cuando son 16.215, que nos pide o que nos muestra en la tabla. Vamos a aceptar. Muy bien, aquí ya tenemos ya la tabla ya corregida. Desde los intervalos de confianza nos podemos dar que si graficamos estos puntos, entre medio de ellos va a haber un cero. Eso quiere decir que posiblemente hay una semejanza entre los datos. O que nos pueda decir que realmente sí hay una igualdad entre ellos. Y si nos vamos a la prueba de hipótesis, nos dice que si las dos medias se restan y dan igual a cero, se aprueba la hipótesis nula. Y si se restan y dan diferente a cero, se aprueba la alterna. En este caso, utilizando el valor P, confirmamos que como es mayor, el nivel de significancia que nos pide es de 0.05 y el valor de P que nos está arrojando es del 0.5, quiere decir que este valor es mayor que nuestro valor de significancia. Por ende, si el valor es mayor, quiere decir que nuestra hipótesis nula se aprueba debido a que hay datos suficientes para decir que la información o la media, en este caso de este problema, son iguales. ¿Eso qué quiere decir? Que se afirma que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, basados en que nuestro valor de P es de 0.05, que es mayor a nuestro nivel de significancia. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, que dice inferencia acerca de dos medias, muestra independientes. Ejercicio, distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 3 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 2 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus niveles que su distancia de frenado tiene una media de 136.3 pies y una desviación estándar del 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la distancia de media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construya un intervalo de confianza para la diferencia entre la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Bien, aquí tengo los recuadros. Ya las tablas ya hechas. Que ahorita estaremos pasando a hacer el Minitab. Para corroborar o responder la pregunta que dice que la distancia de los carros de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Muy bien, estaremos pasando aquí en mi tab. Aquí tengo el ejercicio 2, que es el autos de 4 cilindros, autos de 6 cilindros, donde tenemos el número de pruebas, la media y la desviación estándar de estas. Estaremos pasando la misma, que es estadística básica, T2 muestras. Y cargamos los datos. Son 13. Los 4 cilindros con una media de 137.5 y una desviación estándar de 5.8. Después tenemos la de los 6 cilindros, que son 12 vehículos con una media de 136.3 y una desviación estándar de 9.7. En este caso, primero nos pide que confirmemos que sí,
el frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que el frenado de los automóviles de 6 cilindros. Por ende, estaremos aquí con el nivel de significancia del punto de confianza del punto del 95%. Le pondremos aquí que la diferencia es mayor a la diferencia hipotética. Le damos aceptar y aceptar. Nos arroja la tabla en la cual nos da la prueba de T de 2 muestras. Nos está dando los datos de la muestra 1, el número de datos, la media, la desviación estándar y el error de estándar de la media, que es en el caso de la muestra 1 es de 1.6 y en el caso de la muestra 2 es de 2.8. Estimación de la diferencia, límite inferior del 95% para la diferencia. La diferencia es de 1.2 y el límite inferior del 95% para la diferencia es de menos 4.42. Y el valor importante que nos va a dar respuesta a la primera pregunta del ejercicio se encuentra aquí, en la prueba. Basándonos en el valor T de 0.37 y el GL de 0.17, está dando el valor P, que es de 0.357. Que en este caso nos damos cuenta que es mayor que nuestro punto o nuestro nivel de significancia, que nos está pidiendo que es del punto 0.5. Por ende, podemos llegar a decir que la hipótesis nula en este caso se está confirmando. ¿Qué quiere decir? Que el nivel de frenado de los autos de 4 cilindros y el nivel de frenado de los autos de 6 cilindros tienen una semejanza o son iguales. Debido a que el valor de P es mayor que el nivel de significancia del 0.05. Después nos pide que realicemos un intervalo de confianza, que construyamos un intervalo de confianza para la diferencia entre estos. Eso lo daremos aquí. Para cuando realicemos una tabla y ya hayamos hecho un ejercicio y queramos volver nuevamente a este menú, apretamos Control E y nos estará regresando al menú que usamos anteriormente, en este caso que es este, el de T de 2 muestras para la media. Le daríamos aquí en opciones, aquí en hipótesis alterna, la diferencia que es mayor a la diferencia hipotética, le daríamos a diferencia, aceptar y aceptar. Y aquí tendríamos nuestro intervalo de confianza para el 95% de la diferencia, que es de menos 5.61 y a 8.01. Muy bien, con esto estaremos terminando este ejercicio, en el cual confirmamos que hay una similitud entre el tiempo de frenado o la distancia de frenado de los autos de 4 cilindros con la de los autos de 6 cilindros. Pasamos al siguiente ejercicio, que es el de inferencia a partir de 2 muestras, inferencia acerca de 2 media, muestras dependientes. Definición: 2 muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados en la otra población. 2 muestras son independientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en 2 medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes-después, o si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados. Por ejemplo, datos de esposo-esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Bien, estaremos pasando al primer ejercicio de este tema, que dice: ejemplo, calificación con base en el consumo de combustibles de automóviles. El ejercicio dice así: a continuación se incluyen las calificaciones con base al consumo de combustible en millas sobre galones combinadas para la ciudad y para la carretera en diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema de calificación. En el nuevo sistema, según datos del USA Today,
El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utiliza un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba de afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo a la diferencia del sistema nuevo de calificación. Muy bien, en este nos está pidiendo que usemos un nivel de significancia del 0.01. Aquí tengo en esa diapositiva ya la respuesta de los dos ejercicios. Ahorita estaremos procediendo a resolverlos en el programa de Minitab. Muy bien. Hacemos un Minitab. Es el ejercicio 3. Ya tengo los datos cargados. Pues, antiguo sistema de calificación con el nuevo sistema de calificación. Estaríamos dando aquí en estadísticas, estadística básica, y en este caso estaremos usando la opción de T pareada, que nos dice: determina si las medias de dos grupos dependientes difieren. Utiliza esta opción para comprobar mediciones que se realizan en el mismo elemento de diferentes condiciones. Estamos usando esta. Tengo datos cargados de otro ejercicio. En la muestra 1 pondremos el antiguo sistema. En la muestra 2 el nuevo sistema. Le damos aquí en opciones. Nos dice la primera parte. Primero nos dice que el nivel de significancia es del 0.01, y quiere decir que nuestro nivel de confianza va a ser del 99% para este ejercicio. De igual manera, también nos pide que someter a prueba de afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que del nuevo sistema. ¿Sí? Aquí en opciones nos estaremos diciendo que el antiguo sistema es mayor que el del nuevo sistema. Estaremos dando la opción de diferencia mayor a diferencia hipotética. Le damos a aceptar y aceptar. Muy bien. Ok. Aquí nos dice el primer cuadro de estadística descriptiva. Nos da las muestras del antiguo y el nuevo sistema, el número de muestras que tienen que ser las mismas, 20 muestras, la media de estas que es de 22.70 y 20.35, la desviación estándar que es de 5.37 y 4.72, el error de la media que es de 1.20 en la primera muestra y 1.05 en la segunda. Estimación de diferencia pareada. Nos da la media, la desviación estándar, el error del estándar de la media y el límite inferior al 99% para la diferencia, que en este caso es de 1.927. Que nos dice la diferencia media del antiguo sistema menos la diferencia media del nuevo sistema. Y la que estaremos utilizando o requeriríamos nosotros en este caso es la prueba. Nos da la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Basándonos en el valor de P, que en este caso es de 0.000, debido a que Minitab solo tiene un sistema de datos en los que solo te permite 3 valores después del punto, probablemente nuestro valor de P se encuentra más pequeño de lo normal, pero aquí solo nos arroja que es un valor de 0.000. En este caso, nos damos cuenta que es menor a nuestro nivel de inferencia, nivel de confianza, o nuestro valor significativo que es del 0.01. Y al ser este menor, la hipótesis nula se queda rechazada debido a que nos muestra que no hay una similitud en los datos. Es decir, que el nuevo sistema y el antiguo sistema no son similares.
hay una diferencia entre ellos, ya sea mayor o ya sea menor. Igual, como en este caso pusimos que el valor del antiguo sistema era mayor al valor del nuevo sistema, con esto nos queda confirmado la hipótesis alterna, que nos dice que el antiguo sistema de calificación era mayor que el nuevo sistema de calificación. También nos pide que hagamos un intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo con la diferencia del nuevo sistema. Vamos en control E, aquí en opciones, y aquí le vamos a poner la diferencia. Vamos a aceptar y aceptar. Muy bien, y aquí está lo que nos está pidiendo. Nuestro intervalo de confianza del 99% para la diferencia de la media, que se encuentra entre 1.873 y 2.827. Muy bien, con esto queda resuelto este ejercicio, en el cual podemos confirmar que el antiguo sistema era más elevado que el nuevo sistema. Pasamos al siguiente ejercicio de este tema, que dice ejercicios de costos de reparación de automóviles. A continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles, después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for Highway Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construyan un intervalo de confianza del 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. ¿Hay alguna diferencia? Y determine el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Muy bien. Primero aquí ya nos dice un nivel de significancia. Aquí ya directamente nos está diciendo que es un intervalo de confianza del 95%. Después nos dice que la medida de reparación, la diferencia entre el costo de reparación frontal y el costo de reparación de la parte trasera, que hay una diferencia entre ellas. Así que hay una diferencia entre los costos de ambas. Y que realicemos un intervalo de confianza. Muy bien, estaremos pasando a Minitab para resolver este ejercicio, que es el ejercicio 3.2, que es el costo de reparación de la parte frontal con el costo de reparación de la parte trasera. Tenemos dando aquí en estadística básica. Control pareada a la media. El costo de reparación frontal, el costo de reparación en opciones. Primero nos dice que la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera, si hay alguna diferencia. Vamos a ver si hay diferencias. Nos iríamos aquí, aceptar y aceptar. Muy bien. En este caso, las tablas que les aquí. Muy bien. Aquí nos dice nuestra estadística descriptiva, la estación de diferencia pareada. Aquí nos da nuestro intervalo, que también nos está pidiendo el ejercicio, y el valor de P. Muy bien, basándonos en el valor de P, nos podemos dar cuenta que es mayor a nuestro nivel de significancia del 0.05, o nuestro nivel de confianza, en este caso el 95%, nos da a entender que el nivel de significancia es del 0.05%, del 0.05. Al el valor de P ser mayor a este, nos quiere decir que
basándonos en la hipótesis nula, no hay diferencia entre los costos. Es decir, que en ambos casos, ya promediado, los costos llegan a ser similares, ya sea reparar la parte trasera o la parte delantera del auto. Dependiendo de las marcas, nos llega a dar como resultado una similitud entre ellas. Los costos no varían mucho de acuerdo al valor de P. Y aquí está nuestro nivel de confianza. Ok, no cambié el nivel de confianza. Vamos a cambiarlo aquí. Sale el punto 95. Aceptar y aceptar. Ok. Muy bien, nos sigue dando 229, que es mayor a nuestro nivel de confianza. Así que confirmamos lo antes mencionado, que nuestro valor o nuestra hipótesis nula se confirma en este caso, debido a que el valor de P es mayor a la hipótesis, al valor de significancia. ¿Y existe alguna diferencia? Pues basándonos en los datos, no hay diferencia en estos. Muy bien, con esto resolveremos este ejercicio. Pasamos a el siguiente tema, que dice inferencia a partir de dos muestras, comparación de variación de muestras. Dice, objetivo, someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o varianzas poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos varianzas poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Muy bien. Tenemos el primer ejercicio de este cuarto tema. Dice, ejemplo, conteo de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteo de plaquetas, número por milímetros cúbicos, de hombres y mujeres elegidos al azar, según datos de la National Health and Nutrition Examination Survey. Los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrados excesivos, mientras que los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con las mismas desviaciones estándar. Muy bien. Aquí ya estamos viendo el nivel de significancia y nos está pidiendo que comprobemos que los conteos de plaquetas entre hombres y mujeres son las mismas, de acuerdo a esa desviación estándar. Aquí tenemos ya las tablas realizadas, entonces estaremos pasando a mi etapa para resolverlas ahí. Bien, este es el ejercicio 4. Es el conteo de plaquetas tanto de hombres como de mujeres. Para resolver este ejercicio estaremos dando aquí en estadística básica, dos varianzas. Muestra de dos varianzas. La muestra 1 va de mujeres. La muestra 2 va de hombres. La pregunta aquí es que haya una igualdad. O sea, que no sea ni mayor ni menor, que tengan semejanza en estas. Así que nos pide un nivel de significancia del 0.05, que es decir que nos da... en la relación nos dice que la desviación estándar de la muestra 1 entre la desviación de la estándar de la muestra 2, que es lo que nos está pidiendo. Nuestro nivel de confianza del 95% y una relación hipotética de 1. En este caso también nos tenemos aquí, que dice utilizar pruebas de intervalos de confianza basados en distribución normal. Le damos a aceptar. Aquí le podemos agregar gráficas, ya sea gráficas de resumen, histogramas o gráficas de valores individuales. En este caso seleccioné las tres. Le damos a aceptar y aquí los resultados que nos estará arrojando o que queremos que nos arroje el ejercicio, ya sea el método,
las estadísticas, intervalos de confianza y las pruebas. Le damos a aceptar y aceptar. Muy bien. En este caso podemos ver lo que nos arroja. Podemos ver desde la primera tabla que los datos de los valores de los hombres están más agrupados que los de las mujeres. Así que nos podría dar a entender que puede haber como que mayor atributos aquí. Igual en esta gráfica. Ok. Desviación estándar el método, desviación estándar de mujeres, desviación estándar de hombres, relación de desviación entre la desviación 1 entre la desviación 2. Y se utilizó el método F. Este método es exacto solo para los datos normales. Estadística descriptiva nos da el número de datos, que en el caso de mujeres fueron 27 y en el caso de hombres fueron 23. La desviación estándar de estos, la varianza que tienen estos y el intervalo de confianza del 95% para ambos. La relación de desviaciones estándar, relación estimada y el intervalo de confianza también está aquí, al 95%. Y aquí está la prueba. En este caso, podemos ver la prueba. La que el ejercicio nos pide es confirmar si entre la hipótesis, entre las plaquetas de los hombres y las plaquetas de las mujeres hay una relación o que son iguales. Y basándonos al valor de P, que es mayor a nuestro nivel de significancia de 0.05, confirmamos que sí, hay una semejanza entre ellos. Podemos verlo en esta tabla. Al verlo aquí, podemos notar que hay una ligera diferencia, pero en cierto punto coinciden una mayor cantidad de datos. Así que eso quiere decir que hay similitud entre los datos y la información de la cantidad de plaquetas entre hombres y mujeres. Por ende, nuestra hipótesis nula queda, se aprueba debido a que hay una igualdad entre los datos de las medidas de plaquetas entre los hombres y de las mujeres. Con esto resolveremos la primera parte, que dice que ¿tienen semejanza las divisiones estándar? Sí, sí tienen una semejanza, ya que cruzan en una cantidad importante de datos. Pasaremos al siguiente ejercicio, que dice inferencia a partir de dos muestras, comparación de la variación de dos muestras, ejercicio de discriminación. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito según los datos del Debating the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination, de Barry Involved, American Statistical Volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Este ejercicio se estará resolviendo de igual manera como el ejercicio anterior. Aquí tenemos los datos del ejercicio 4 de este ejercicio. Ya tenemos los solicitantes con éxito y los solicitantes sin éxito. Pasaremos al recuadro de variancia de muestras. Cada muestra en la columna. En este caso, en la primera columna iría solicitantes con éxito, en la segunda solicitantes sin éxito y en la segunda solicitantes con éxito. Las opciones van a ser las mismas. La estadística, el nivel de confianza es del 95. La hipótesis y la relación hipotéticas son iguales y utilizamos la prueba de intervalos de confianza. Vamos a aceptar. Igual las gráficas, vamos a poner las gráficas y los resultados iguales. Vamos a aceptar. Muy bien. Usamos primero las tablas donde vemos que igual en los solicitantes con éxitos están muy agrupados. Esto podría decir que se podría llegar a cargar más de un lado, pero ahorita vamos a revisar los datos para ver si esto se confirma o no. Igual en esta tabla podemos ver que los datos de solicitantes con éxito son más agrupados que las que no tienen éxito.
Muy bien. Utilizando el método F, nos da el IC de intervalos por la división estándar, la relación y intervalo de confianza en el 25% para este. Y en la prueba, aquí el valor va a ser el importante, va a ser el de aquí, el valor de P. El nivel de significancia es del 0.05. Nuestro valor de P es de 0.299. Redondeándolo podremos decir que es de 0.3. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro valor de P es mayor a el nivel de significancia de este ejercicio. Por ende, al ser mayor, se aprueba la hipótesis nula, la cual dice que si dividimos la división estándar de la primera muestra con la división estándar de la segunda muestra, nos va a dar 1, lo cual dice que hay semejanza y hay similitudes, lo cual podemos comprobar en esta tabla, en la cual vemos que, como en la tabla anterior, la cantidad de datos que se relacionan o que llegan a coincidir es muy grande. Por ende, se queda aprobada la hipótesis nula, que dice que en ambas muestras provienen de poblaciones de las mismas desviaciones estándar de edades. Y sí, se aprueba que sí. En ambas pruebas se dice o se afirma esto, que las desviaciones estándar son las mismas. Muy bien. Esto sería todo por parte de la presentación de los ejercicios que están en los dispositivos de PowerPoint. A continuación estaría presentando el proyecto, en el cual estaré usando algunas herramientas vistas en este tema, aplicándolas a problemas que pueden surgir en nuestro entorno laboral o en nuestro trabajo. Muy bien. Esta es la parte del proyecto. Dice: a continuación, con el proyecto utilizaremos la inferencia a partir de dos muestras, inferencia a partir de dos proporciones en la empresa Bose Corp. Se utilizaron dos adhesivos distintos para ver la resistencia de estos. Con esto se quería llegar al resultado de cuál adhesivo tendrá mayor cantidad de piezas despegadas, y utiliza el nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la afirmación de que el adhesivo Mereco ocasiona mayor cantidad de piezas despegadas que el adhesivo de UV. El adhesivo Mereco es un adhesivo que se aplica directamente en lo que es de la bocina y se seca por calor mediante una aplicación de plasma. Y el adhesivo de UV es un adhesivo que su secado es a través de lámparas de luz ultravioleta. A continuación se muestra la tabla en la cantidad de piezas despegadas que tuvo, la cantidad de muestras hechas en las piezas y la cantidad de piezas que se despegaron de acuerdo a cada adhesivo. Por decir, en el adhesivo de Mereco se realizaron un total de 318 piezas, obteniendo un total de 15 piezas despegadas, mientras que en el adhesivo de UV se realizan 300 piezas con un total de 10 piezas despegadas. Ahorita estaremos pasando al programa de Minitab. Aquí tengo la tabla. Anteriormente ya había hecho las tablas. Ahorita lo vamos a realizar en el ejercicio de Minitab. Ok, tenemos los datos, damos estadísticas, estadística básica, dos proporciones. En la primera proporción estaremos poniendo las 15 piezas, después las 318 de las muestras de las del adhesivo Mereco, después las 10 piezas y las 300 piezas de muestra del adhesivo de UV. Muy bien, ¿qué nos dice el ejercicio? Aparte, dice que lo sometamos a un nivel de significancia del 0.5 y con una prueba de afirmación de que el adhesivo Mereco ocasiona mayor cantidad de piezas despegadas. Vamos a ver si es cierto. Damos en opciones nuestro nivel de significancia de confianza del 95%, y nos dice que el adhesivo Mereco tiene mayor cantidad de piezas despegadas. Vamos a darle a aceptar y aceptar. Muy bien, tenemos los resultados. La P1 es la muestra 1 y el P2 es la muestra 2. La diferencia va a ser la resta de la muestra 1 menos la muestra 2. La estadística descriptiva nos está dando el número de datos, los eventos y las muestras de P. Nuestro límite inferior. Y el valor que ocupamos está aquí, en el valor de P. Muy bien.
En este caso, nuestra hipótesis nula dice que si restamos la muestra 1 menos la muestra 2 nos da 0. Y la hipótesis alterna nos dice que si restamos la muestra 1 menos la muestra 2 nos da mayor a 0. Ok, usando el nivel de significancia del 0.5 y teniendo el valor de P del 0.91, nos damos cuenta que el valor de P es mayor que nuestro nivel de significancia. Así que eso quiere decir que se aprueba la hipótesis nula. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de la cantidad de piezas, ambos adhesivos presentan la misma cantidad de piezas despegadas en una proporción similar. Es decir, ninguno de los adhesivos proporciona una cantidad mayor o menor de piezas despegadas. Quiere decir que ambos adhesivos provocan la misma cantidad de piezas despegadas. Debido a que la cantidad de muestras son diferentes, eso nos arroja que hay una semejanza entre ellos. Y también consideremos un intervalo de confianza de este ejercicio. Le damos el control E en opciones, en diferencia, para crear el intervalo, que en este caso sería nuestro intervalo de confianza del 95% para la diferencia, que nos da que es entre menos 0.017075 y 0.044748. Con esto estaríamos dando respuesta a este ejercicio, el cual nos dice que no hay una diferencia y se aprueba la hipótesis nula, que dice que hay una similitud entre ambos datos. Muy bien, pasamos al ejercicio número 2 de este proyecto, que dice: en las líneas de producción se producen diferentes cantidades de piezas por línea. En una línea de producción de bocinas de automotriz se producen alrededor de 4.800 piezas con una media de 500 piezas por hora, en una desviación estándar de 7.9, mientras que en una línea de ensamble de bocinas para Home Entertainment se producen 5.200 con una media de 563 y una desviación estándar de 8.4. Utilizando un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba de afirmación que ambas líneas producen las mismas cantidades diarias, ¿hay alguna diferencia entre las producciones? Y construir un intervalo de confianza. Dije, en esta parte tenemos nuestro cuadro ya realizado, que vamos a resolver en el Minitab. Este va a ser el ejercicio 2, el proyecto 2. Aquí tenemos 4.800, valor de X y nuestro nivel de confianza. Muy bien. Estadística básica de dos muestras. La muestra 1 son 4.800 con 500 de muestra de 7.9, son 5.200 de 533, 8.4. ¿Qué nos dice el ejercicio? ¿O qué nos pide? Nos dicen que la afirmación de que ambas líneas producen las mismas cantidades diarias, o que tienen una similitud en la producción que producen diariamente. Usaremos la diferencia hipotética y nuestro nivel de confianza en el 95. Vamos a aceptar y aceptar. Muy bien, en este caso nos arroja las muestras, número de muestras, la media, la desviación estándar y el error que hay en cada una de ellas. Nuestro intervalo de confianza, que es de menos 33.320 a menos 32.680. Y en este caso estaremos usando el valor de P. El valor de P nos damos cuenta que es menor a nuestro nivel de significancia. ¿Eso qué quiere decir? Que la hipótesis nula en este caso se rechaza, debido a que no hay la cantidad de datos suficientes para comprobar que hay una similitud entre las producciones de ambos departamentos, o de ambas líneas, ya sea la de bocinas de automotriz o las de bocinas de Home Entertainment. Por ende, la hipótesis alterna se confirma que hay un valor mayor o una producción mayor entre una y la otra. En este caso estaríamos dándole regresando
al recuadro, en opciones, le ponemos que la producción de bocinas automotriz es menor a la de producción de bocinas de home entertainment. Vamos a aceptar. Y basándonos en nuestro punto P, intervalo de confianza nos da de 0, menor a nuestro nivel de significancia. Nuestro valor P es de 0, menor que nuestro nivel de significancia. Por ende, se confirma que nuestra hipótesis alterna es correcta. Que la producción, la cantidad de, o la producción de las bocinas de automotriz es menor que la producción de bocinas de home entertainment. Muy bien. Pasamos al tercero y último ejercicio de ese trabajo. Que dice: en una de las líneas de producción se hizo un cambio de procesos en el cual se eliminó una estación de trabajo para ver si de esta manera la producción aumentaba. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las cantidades del hora por hora del viejo proceso de producción son menores a las del nuevo proceso de producción. Muy bien. Aquí tenemos ya las tablas realizadas. Usaremos la prueba de Pareto, de pareado. Tenemos el proyecto aquí, los datos ya capturados. Vamos en gráficas, estadísticas básicas y T pareada. Ok. Eliminamos sistemas en el nuevo viejo proceso y nuevo proceso. Okay. ¿Qué nos dice o qué nos pide? Que confirmemos la afirmación que dice que las cantidades de hora por hora del viejo proceso son menores. En este caso son menores a las del nuevo proceso. Vamos a darle a aceptar y aceptar. El viejo proceso tiene una media de 264.15 con una desviación estándar de 35.80, mientras que el nuevo proceso tiene una media de 297.35 y una desviación estándar de 20.24 con un error de 8.01 para el viejo y de 4.53 para el nuevo. Con un límite superior del 95% para su diferencia de desviación estándar, que es de menos 16.84, y utilizamos la prueba. Muy bien. Nuestro nivel de significancia es de 0.05. Esta tabla nos arroja que nuestro valor de P es de 0.001. Es decir, que es menor a nuestro nivel de significancia. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser menor, nuestra hipótesis nula de que haya una similitud entre los datos se rechaza, porque no hay similitud entre ellos o no hay los datos suficientes para decir que son iguales. Pero se confirma nuestra hipótesis alterna. ¿Qué crees? Que dice que entre el viejo proceso que tenía una operación extra y el nuevo proceso que se eliminó esa operación, el tiempo de horas por horas es menor que el del nuevo proceso. Así que con esta confirmamos que sí, el nuevo proceso tenía una cantidad de producción de menos bocinas que el del nuevo proceso. Igual estaremos realizando obteniendo nuestra intervalos de confianza entre ellos, que nos da el intervalo de confianza del 95%, que dice que es del 353, del menos 53 al menos 13.40. Muy bien, con este ejercicio doy por culminado este tema. Muchas gracias por su atención.